Revelan el oscuro secreto de la niña que susurró: «Tengo mucha hambre», tras 6 años aún perturba. En un pequeño y olvidado pueblo, donde las sombras parecen tener vida propia, se susurraba una historia temerosa. Una niña, con ojos como ventanas a un abismo, había desaparecido. Su nombre, Lorena, resonaba en cada rincón. Había sido vista por última vez una tarde de verano, antes de que el sol se escondiera tras las montañas. Todos decían que no era una niña común, su capacidad de hacer que las hojas del viento se susurraran su nombre era inquietante. Se decía que tenía un hambre insaciable pero no de comida. La pregunta que latía en el aire era: ¿qué estaba realmente buscando? Los días pasaban y el eco de su desaparición se transformaba en un oscuro relato que mantenía a los habitantes en vilo. Con cada luna llena, la brisa traía consigo el murmullo inquietante de «tengo mucha hambre», como si la propia tierra anhelara el regreso de Lorena. Aquellos que la conocieron afirmaban que jamás olvidarán su risa, que se había apagado como un susurro en la penumbra. Pero había algo más, algo que se ocultaba tras su mirada, un secreto oscuro que temían descubrir uno de esos días. Un grupo de niños decidió jugar en el bosque que la niña solía explorar. Al hacerlo, encontraron un viejo diario. Estaba cubierto de polvo y telarañas, y tenía la esencia del tiempo, una mezcla de miedo y curiosidad. Páginas manchadas de lágrimas y secretos olvidados hablaban de un pacto, uno que prometía satisfacer el hambre de Lorena, pero a un precio escalofriante. Las palabras parecían vibrar en el aire, llenando a los niños de una sensación extraña, como un escalofrío que recorría sus espinas, pero el misterio no terminó ahí. Algunos afirmaron ver a una figura en lo profundo del bosque, una sombra que parecía sonreír con malicia. La creación de rumores se convirtió en una pesadilla, y todos se preguntaban: ¿había vuelto Lorena para reclamar lo que una vez fue suyo? ¿Y qué significaba realmente su hambre? De repente, la tensión creció, el pueblo entero tembló ante la idea de enfrentar su pasado. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un momento rápido para chequear el botón rojo de abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, en serio, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca una gran diferencia. Conectemos, pero el diario tenía más sorpresas, y no habían terminado de leer cuando escucharon un crujido. En la penumbra de los árboles, la figura apareció nuevamente, esta vez más cerca. ¿Era un espectro de lo que había sido, o era Lorena, reclamando su verdad oculta? Los corazones aceleraron, y con un grito ahogado, la historia se tornó aterradora. La sombra se acercó, y los niños comprendieron que el hambre de Lorena era mucho más aterradora de lo que jamás podrían imaginar. ¿Qué precio tendrán que pagar para descubrir el verdadero secreto que los conecta a ella? El aire estaba impregnado de un silencio ominoso, cortado solo por el crujido de las hojas bajo los pies temblorosos de los niños. La figura los observaba, inmóvil, como si esquivara la luz que se filtraba entre las ramas. Era un rostro familiar, pero combinado con el terror que habían escuchado por tanto tiempo. Esta vez, los murmuros de «tengo mucha hambre» no eran solo ecos lejanos, resonaban en sus corazones, llenándolos de un frío desasosiego. Uno de los niños, un chico llamado Samuel, sintió que le fallaban las piernas. Lorena, su voz apenas alcanzó a escapar, y el nombre se perdió en el aire denso del bosque. La sombra sonrió, un gesto que heló la sangre en sus venas. «Quiero jugar», murmuró la figura, su voz era un susurro cargado de una melancolía oscura. Sin embargo, en esa dulzura y tristeza flotaba un atisbo de veneno. Los niños temían preguntar qué tipo de juego quería. Los relatos sobre sus ojos vacíos y su risa capaz de desatar tempestades reverberaban en sus mentes. El diario en sus manos tembló, como si su papel estuviera vivo. Samuel abrió una página al azar. Las letras danzaban ante sus ojos, y de repente, un grito ensordecedor resonó en su mente. «El precio, el precio», repitió pensando en los fragmentos de pactos ocultos que había leído. El grupo se miró, y el terror ladraba en sus miradas. Eran amigos, pero ahora parecían ser prisioneros de una historia que los superaba, atrapados entre el pasado y el presente. La sombra dio un paso adelante, era un exhalar de viento frío cuando levantó la mano hacia ellos,
como señal de que la elección era suya. ¿Qué sucedió contigo, Lorena?, preguntó Rosa, la más valiente del grupo, clavando su mirada en la sombra. ¿Por qué te fuiste? Su voz, aunque temblorosa, tenía un brillo de determinación. ¿Por qué? Porque el hambre nunca se sacia, respondió la figura, su sonrisa se desvaneció en una mueca inquietante. Soy lo que dejé atrás, y lo que vine a buscar. Las palabras flotaban en el aire como una niebla que arrastraba inquietud a su alrededor. El grupo sintió que el terreno temblaba debajo de ellos, y el bosque se oscurecía aún más. Las sombras se alargaban, intentando hacerlos desaparecer. Una idea siniestra se instaló en la mente de Samuel: habían encontrado a Lorena, o a su propia perdición. Si en realidad eres Lorena, entonces, ¿qué queremos que hagas por nosotros?, preguntó nuevamente Rosa, como si el poder de la palabra pudiera dominar el terror. Solo lo que su corazón anhele, siempre y cuando puedan ofrecer a cambio lo que más atesoren, susurró la sombra con un tono que podría haber sido un canto, pero era un canto de advertencia. El aire se intensificó, como el batir de un tambor en un ritual antiguo. Entonces, los niños comprendieron que un juego se había iniciado, un juego que podría desatar secretos olvidados y sacrificar recuerdos. Las luces de sus almas estaban a punto de entrar en una batalla contra las sombras de sus deseos más profundos. Mientras la niebla oscura giraba a su alrededor, una pregunta quedó flotando entre ellos: ¿qué estaban dispuestos a perder por la verdad de Lorena? Y antes de que pudieran responder, vieron sus sombras multiplicarse, una por cada deseo, un reflejo de lo que estaban dispuestos a entregar. La última imagen que retumbó en el aire fue un rayo de luz revelando una puerta entre las sombras, una puerta a un pasado que no sabían si estaban listos para enfrentar. ¿Qué secretos oscuros custodiaba Lorena? ¿Y cuál será el precio que tendrán que pagar para conocer la verdad? El pulso de la tierra resonó en el pecho de Samuel, mientras una angustia palpable se apoderaba de él. A su alrededor, los rostros de sus amigos se diluían en la penumbra, temblando como hojas arrastradas por un viento espectral. Sabían que la elección estaba hecha, las sombras de sus deseos estaban listas para enfrentar la oscura verdad de Lorena. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, preguntó Manuel, el paracaidista entre risas y lágrimas, con un brillo de terror en sus ojos. Está Lorena ahí. Quizá es solo otra trampa, dijo Rosa, su voz apenas un susurro. Pero en su corazón se encendió una chispa de resolución: hay que averiguarlo. Al final, ese era el anhelo que se encadenaba a ella, el deseo de entender por qué Lorena había desaparecido, pero a la vez, era el mismo deseo el que provocaba el frío en sus huesos. La sombra avanzó un paso más, sus formas danzantes hacían que el ambiente se sintiera aún más opresivo. ¿Están listos? El juego ha comenzado. Solo los más valientes podrán cruzar, dijo con una voz que reverberó como un eco en el abismo. Samuel sintió que el mundo giraba. Un impulso irracional le hizo mirar nuevamente al diario en sus manos. Las páginas casi parecían respirar, susurrando secretos que apenas podían comprender. Con un movimiento rápido, lo abrió de nuevo. Esta vez, un dibujo en blanco y negro captó su atención: una figura desgarbada, con un rostro hueco que se parecía dolorosamente a la sombra de Lorena. Esto es lo que a veces dejo atrás, susurró la figura, sus recuerdos están atados a mí. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. Samuel recordó las historias de otros que habían tenido encuentros con la sombra. Había quienes nunca regresaron. Pero en su interior, una decisión se estaba formando. No tenemos que jugar, podemos simplemente marcharnos, gritó, su voz resonando en el bosque como un indómito rugido de león. Pero las palabras se sentían vacías, incluso para él. Las sombras miraban a sus amigos, y en sus ojos se reflejaban los miedos más profundos y los anhelos ocultos. ¿Qué desean de mí?, preguntó la sombra, su tono llenándose de una melancólica expectativa que sacudió al grupo. Cada uno debe dar un paso adelante y confesar su mayor deseo. Los niños intercambiaron miradas. Estaban atrapados, como marionetas en la tela de la sombra. Manuel dio un paso titubeante hacia adelante, la tormenta de emociones en su corazón retumbando como un tambor. Yo quiero que Lorena vuelva, que todo vuelva a ser como antes. Su voz era un hilo de esperanza y desesperación. ¿Y qué darías a cambio? La sombra se inclinó hacia él, acercándose con una calma perturbadora. Los ojos de Manuel se llenaron de lágrimas. Lo daría todo, lo que sea. Samuel sintió un aferrarse helado en su cuello. Jamás había visto a Manuel así, vulnerable y expuesto. Luego, uno a uno, los deseos comenzaron a salir.
Rosa deseó fortaleza, Samuel optó por la verdad, confesiones que desgarraban el alma y desnudaban sus corazones ante la presencia espectral. Muy bien, dijo la sombra, sus deseos se suman a la balanza, pero el precio siempre debe pagarse. Al pronunciar estas palabras, el bosque pareció respirar de nuevo, y el eco de risas distantes comenzó a llenar el aire. Un destello de luz trajo consigo una visión de lo que estaba por venir. Cada deseo entregado se convertía en un sacrificio. Y la puerta comenzó a abrirse lentamente, mientras los niños comprendían que el juego iba más allá de ellos. Los secretos guardarían un pacto, y cada pequeño sacrificio indicaría que tan fuerte era el vínculo que mantenían con su amigo perdido. La entrada al pasado los llamaba, ahora tan cerca que podías casi sentir susurros del más allá. Pero una pregunta heladora comenzó a rondar la mente de Samuel: ¿podrían soportar el precio? En ese instante, cuando la puerta se entreabrió, el viento apagó los murmullos. Una figura más se esbozaba al otro lado. No era Lorena. Una sombra se acercaba y entre susurros, el bosque gritó. ¿Quién más estaba dispuesto a unirse a ellos, a pagar el precio? En ese momento, la fría realidad empezó a disolverse. La verdad estaba lista para ser desvelada, pero el precio estaba aún por verse. Un grito, un nombre, un eco: no lo hagan. La voz era familiar, resonando con un eco del pasado que no esperaban escuchar ahora. Cada niño se preguntó, ¿qué sombras traerá consigo la verdad de Lorena? Estaban listos para enfrentar no solo su pasado, sino también lo desconocido que acechaba, tan cerca, tan aterradoramente cerca. El viento aulló por entre los árboles como un lamento, intensificando la sensación de que algo siniestro acechaba. Samuel sintió su corazón latir con fuerza mientras sus amigos se giraban hacia la voz familiar que resonaba desde la sombra. «Mamá», gritó Manuel, mientras una imagen desenfrenada de la figura materna que había perdido se dibujaba frente a él. Pero algo en su voz, aunque lleno de amor, tenía un eco de desesperación que elevó la tensión en el aire. La sombra que se había materializado a través de la puerta estaba más definida que antes. Con un espectro de luz tenue, sus rasgos eran sutiles, como un retrato apenas visible tras un cristal empañado. Su rostro, aunque reconocible, emanaba una tristeza profunda que contrastaba con la alegría que el recuerdo solía traer. Se acercó lentamente, con un movimiento que parecía desafiar las leyes del tiempo y el espacio. «Regresar no es simplemente abrir la puerta», susurró. «El sacrificio se mide en memoria», y en dolor Rosa se irguió, un nudo en la garganta, intentando recordar lo que había sentido desde la última vez que había escuchado esa voz. «¿Qué te han hecho? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos?» La angustia en su tono desgarraba el silencio. «Estamos en el punto donde el pasado se encuentra con la oscuridad», respondió la figura, su voz era un eco en su mente. «Cada uno de ustedes eligió entrar en este juego, pero mirar atrás trae consigo consecuencias inesperadas». Samuel, aún con el diario en sus manos, se sintió abrumado por impulsos contradictorios. ¿Podía aceptar volver a lo que había sido, a la vida con Lorena? ¿O debería seguir el camino de la verdad, enfrentarse a la sombra que ahora empeñaba el valor de su deseo? El bosque parecía contener la respiración. Las hojas callaban y la luz de la luna brillaba intensamente, como si iluminara cada fragmento de su vida en aquel instante. Samuel apoyó el diario contra su pecho, una idea crecía en su mente. Si revelamos los secretos, si decimos la verdad, tal vez podamos liberarla. Pero, ¿se atrevería a admitir lo que había ocultado? Todo lo que había temido y querido olvidar. «Hazlo, Samuel», instó Rosa, mirando a su amigo con una mezcla de esperanza y anhelo por la verdad. «No permitas que el miedo docilice tus palabras». Mientras Samuel abría la boca para hablar, la sombra parecía distorsionarse, volviéndose más oscura, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar pudieran transformarlo todo. La tensión era palpable, la luz en el bosque titilaba, reflejando lo que estaba en juego. «Yo», comenzó, pero su voz se ahogó. Los recuerdos de Lorena se precipitaron como una corriente, casi desbordándolo. Las risas, los juegos, y luego, su ausencia que pesaba como un ancla en el fondo de su ser. «Yo solo quiero saber la verdad, ¿por qué desapareciste?» La sombra emitió un leve suspiro, resonando con una tristeza infinita. «La verdad que buscas está más allá de luz y sombras. Aquellos a quienes han dejado atrás no son más que ecos que persiguen tus propios deseos. ¿Estás preparado para lo que realmente significan?» Mientras las palabras flotaban, se desató un silencio abrumador.
La puerta detrás de ellos comenzó a cerrarse lentamente, oscureciendo el camino de regreso. La sensación de desesperanza y la presión de tiempo crecía en su pecho. «No. Espera», gritaron a la vez, pero el tiempo no se detendría. La sombra hizo un movimiento, gesticulando hacia el claro que se alzaba entre los árboles. La respuesta yace en el sacrificio. Den un paso y afróntenlo. Pero cuidado, lo que encierran es más poderoso de lo que creen. Las miradas se cruzaron, cada uno reflejando el miedo y la determinación. ¿Se atreverían a enfrentarse a la verdad, no solo de Lorena, sino de ellos mismos? El tiempo se deslizaba entre sus dedos, una elección debía hacerse. La sombra sonrió, sus ojos vacíos destilaban una fascinación inquietante. Entonces, que comience la verdadera prueba, porque lo que hay detrás de esta puerta cambiará todo. Y así, el bosque pareció cobrar vida otra vez, los ecos del pasado se hicieron más fuertes. Samuel sintió su cuerpo tenso, los músculos preparados para una revelación inminente. Sin más opciones, el grupo se aferró a sus deseos y dieron un paso al frente, listas las palabras para escapar de sus labios cuando una risa aguda interrumpió el momento, y desde las sombras, una nueva figura apareció. Ya no era solo un eco del pasado. La noche se retorcía, y una risa conocida resonó entre ellos, porque esta vez, cada paso podría abrir una puerta que jamás deberían haber cruzado. «Bienvenidos de vuelta. Llegó la hora de jugar». La risa resonó como un trueno en la noche, sacudiendo el silencio. Los árboles temblaron, y una brisa helada recorrió el claro. La figura que emergió de las sombras era inconfundible, Ana, la amiga que había desaparecido años atrás. Su risa, antes una melodía alegre, ahora era un eco sombrío de tiempos pasados. ¿Ana? Manuel apenas pudo articular su nombre, su voz temblaba entre el miedo y la incredulidad. La niña que una vez fue su sol, ahora parecía absorbida por la oscuridad misma. Su rostro era un lienzo de secretos, pero sus ojos reflejaban una sabiduría que no debería poseer a su corta edad. «Sí, soy yo. He estado aquí, esperando. Jugando con los ecos del pasado, y ustedes son mis convidados de honor». Samuel sintió que el aire se volvía espeso. La advertencia de la sombra resonaba en su mente. El bosque había sido un testigo del horror que los había llevado a esta noche, y ahora, esa misma pesadilla parecía cobrar vida frente a ellos. «¿Qué has hecho, Ana? ¿Por qué desapareciste?» La pregunta salió como un grito ahogado, arrastrando consigo la desesperación de los años de búsqueda. «Desaparecí porque fui devorada por lo que había en este lugar. Un hambre que nunca se sacia. Pero no se preocupen, ahora es su turno. Pueden unirse a mí o atravesar la puerta y enfrentar lo que hay detrás». Los amigos intercambiaron miradas de horror y confusión. Cada opción parecía peor que la anterior. Pero Samuel recordó las palabras de la sombra: el sacrificio se mide en memoria y en dolor. Era el momento de tomar una decisión, y no podían dejar que la desesperanza les ganara. «No vamos a jugar contigo, Ana», gritó Rosa, sus manos temblaban mientras se acercaba, como si pudiera tocar a su amiga. «Nosotros te buscamos. No podemos permitir que vuelvas a arrastrarnos a esta locura». La pequeña rió de nuevo, pero esta vez había un matiz de rabia y sufrimiento. ¿Locura? O quizás sea la única forma de recordar lo que han olvidado. Únanse a mí y nunca estarán solos otra vez. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las historias que oyeron de pequeños, de niños que nunca regresaban, empezaban a tomar forma. Esa risa, esa oscuridad ahora tenían sentido. «¿Qué necesitas de nosotros, Ana?», murmuró, intentando mantener la calma. «¿Te traemos de vuelta o es solo un juego para ti? Quiero que sientan lo que yo sentí. La soledad, el miedo, el hambre. Quiero que entiendan de verdad». Ana avanzó un paso, extendiendo la mano, pero había una sombra más oscura que la misma Ana cayendo sobre ellos. «Digan su deseo, y yo les mostraré lo que realmente significa. Pero tengan cuidado, porque este deseo puede devorarlos». La tensión crecía, cada uno luchando contra sus propios fantasmas, recordando lo que habían perdido. Aquella noche era un laberinto de recuerdos desvanecidos que comenzaban a cobrar vida. «Lo que realmente quieres es que nos unamos a ti en el fondo de la oscuridad», susurró Rosa, la verdad cortándola como un cuchillo. «Pero no podemos hacer eso. No está bien». «Incorrecto. Incorrecto».
Ana gritó, su voz reverberó. Es más fácil rendirse. Es lo que todos hacen. Déjenme mostrarles la forma en que pueden estar a salvo. Conmigo, los árboles parecieron vibrar ante su furia, las sombras danzaban más febrilmente. Samuel miró a sus amigos desesperadamente. Aquel momento no se trataba de capturar un deseo, sino de enfrentarse a sus temores, a la culpa que cada uno llevaba. Ana, gritó. No sabemos qué pasó, pero no podemos seguir este camino. Debemos enfrentar nuestros propios dolores, nuestros secretos. Es hora de dejarlos atrás. La respuesta fue un silencio aterrador. Ana, atrapada entre el deseo y el dolor, miró a sus amigos con ojos desbordantes de confusión. Si eso es lo que quieren, entonces el juego verdaderamente ha comenzado. Pero, estaré aquí esperando, y con esas palabras, todo se nubló, el bosque alrededor comenzó a torcerse, como si el aire mismo se estuviera desvaneciendo. Samuel sintió una presión en su pecho, como si su deseo de entender estuviera sirviendo como un imán para la oscuridad circundante. Mientras la niebla envolvía todo, la voz de la sombra resonó distante: el sacrificio habrá de hacerse, están listos para el costo de la verdad. El tiempo se desvaneció mientras las imágenes del pasado y el presente chocaban, y la risa de Ana aún flotaba en el aire, retumbando en sus corazones. ¿Qué otras verdades oscuras guardaban los ecos de ese bosque? En ese instante, un susurro, casi un grito, se escuchó cerca de ellos: aún hay más por descubrir. La niebla comenzó a disiparse, pero el terror había echado raíces en sus corazones. Samuel miró a Rosa y Manuel, quienes aún parecían atrapados en un trance, como si la luz de la razón se hubiera apagado. A su alrededor, los árboles parecían murmurar pesares olvidados, trayendo ecos de risas infantiles y llantos lejanos. ¿Qué hacemos ahora? La voz de Rosa temblaba. Su mirada, llena de desesperación, buscaba respuestas en los rostros de sus amigos. Nadie sabía qué seguir. Samuel sintió un nudo en la garganta. Debemos recordar, pero no dejarnos consumir por el pasado. Si Ana está aquí por algo, debemos desentrañarlo. Quiere que sintamos, y eso es lo que no debemos hacer. Manuel, aún visiblemente afectado por la aparición de Ana, finalmente se movió. ¿Y si realmente solo quiere que sintamos su dolor? ¿Qué pasa si es una trampa? Cuestionó, incrédulo y ansioso. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, resonando como un clamor de otra dimensión. El aire se volvió más pesado, y una figura flotante comenzó a materializarse entre las sombras. Era Ana, pero no como la recordaban. Su forma parecía fluctuante, una amalgama de recuerdos y pesadillas que se entrelazaban como tentáculos de humo. ¿Te atreves a disponer de mi dolor, Samuel? La voz de Ana era un susurro gélido, casi imperceptible. ¿Te atreverás a recordar lo que olvidaste? Los temores de aquellos años comenzaron a inundar la mente de los amigos. ¿Podrían soportar el peso de la verdad inconfesable? Justo en ese instante, la sombra que habían sentido antes se mostró en toda su forma. Un vacío negro emergió, como si el bosque se hubiera alimentado de su propia desesperanza. No podemos dejar que nos consuma, gritó Rosa, su voz resonando hasta perderse en el eco. Debemos unirnos, aunque duele. Recordar las risas, el juego, pero también nuestras lágrimas. Samuel sintió una chispa de valentía. Sí. Recordar no significa quedar atrapados. Podemos hacerlo juntos. Ana, cuéntanos qué fue lo que realmente ocurrió. Ana dejó caer su mirada al suelo, una sombra de su pasado asomando por sus labios. Mirar hacia atrás es doloroso. Lo sé. Pero en su dolor, encontrarán la luz. Un niño olvidado los guiará, pero ellos deben decidir irse o quedarse. De repente, el aire se volvió eléctrico, lleno de fragmentos de imágenes, ellos tres riendo, jugando en el claro, pero también la sombra al acecho. Historias que jamás fueron contadas. La risa se tornó en un lamento ensordecedor. Eres un eco, Ana, un recuerdo atrapado. Pero no podemos dejar que nos defina, exclamó Samuel, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Entonces, el bosque empezó a moverse, como si las raíces y el suelo conspiraran. Las sombras giraron, y por un instante, Samuel vio figuras conocidas. Eran otros niños, atrapados, como Ana. La verdad se presentaba ante ellos, la oscuridad no era solo un lugar, era un ciclo sin fin. Mientras los fantasmas de aquellos años pasaban por delante de ellos, una certeza punzante descendió sobre el grupo.
El sacrificio era la llave, pero su memoria estaba fragmentada, y las grietas comenzaban a abrirse. Todo esto tiene que ver con la elección de no olvidar, dijo Manuel. No hay héroes sin historias tristes. Si huimos, Ana quedará atrás. Ana alzó la mirada, su rostro lleno de anhelante esperanza mezclada con tristeza. No olviden que hay poder en la memoria, y en el sacrificio. Pero para liberarse, deben enfrentarse a la puerta detrás de mí. La presencia de Ana era como un espejo. Los amigos sabían que no podían correr de lo que debían confrontar. La verdad estaba ahí, casi tocable. ¿Y si al cruzar esa puerta, nunca volvemos? Preguntó Rosa, una lágrima rodando por su mejilla, mientras las visiones aumentaban su impaciencia. Es un riesgo que debemos tomar, dijo Samuel, apretando las manos de sus amigos. Es ahora o nunca. El viento sopló con fuerza, moviendo las hojas y trayendo susurros de todas las almas atrapadas. Con cada segundo que pasaba, la sombra se volvía más amenazante. Era el momento. Su destino. Pulsaba en el aire. Antes de dar un paso adelante, Ana les miró fijamente. No estarán solos en esta elección. Recuerden, en el abismo hay luz, pero también hay oscuridad insaciable. Y con esa última advertencia, el círculo se cerró, arrastrándolos hacia un enfrentamiento inevitable, el costo de la verdad. Estaban listos para el desafío que les depararía la oscuridad. Mientras la puerta se entreabría, todo lo que conocían comenzó a cambiar. El eco de la risa retumbaba, y una pregunta escalofriante se cernía sobre ellos: ¿qué o a quién perderían en el camino hacia el descubrimiento? La puerta se abrió lentamente, crujido tras crujido, como si cada vórtice de luz que dejaba escapar estuviera repleto de recuerdos prohibidos. La niebla se disipó con un brillo extraño, revelando una escena que parecía fragmentada, como un espejo roto reflejando el pasado. Samuel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Ese lugar era el claro donde habían jugado de niños, pero ahora, todo lucía distorsionado. Esto es, murmuró Rosa, su voz temblando como hojas en el viento, mientras una neblina apuntaba a figuras de sombras que danzaban en los bordes del claro. Es un recuerdo. ¿Pero qué está pasando?, intervino Manuel, incapaz de apartar la mirada de lo que parecían ser risas ahogadas. Eran ecos de la inocencia, ahora sepultados por el dolor. Ana estaba allí, al borde del claro, su figura luminosa brillando con un aura febril que contrastaba con la oscuridad que ya comenzaba a tomar forma. Necesitan cruzar, susurró, pero su voz se volvió un eco, reverberando en sus mentes. Recuerden el niño olvidado, el que espera. Samuel se acercó, cada paso aliviando la tensión en su pecho. ¿Por qué quisiste que volviéramos aquí, Ana? ¿Qué hay detrás de todo esto? Las palabras le salieron de un modo casi suplicante. Ana cerró los ojos, y la neblina pareció envolverla en un abrazo que la ató a ese espacio. El dolor nunca se olvida, Samuel. Fue el motivo de mi silencio y de mi hambre. Un hambre que no se sacia con el tiempo. Busquen al niño. Solo él puede guiarlos. Rosa se estremeció. ¿Un niño? ¿A quién estás refiriéndote? La figura de Ana empezó a desvanecerse, como un eco lejano, dejándolos con una inquietante sensación de vacío. Cuando lo encuentren, comprenderán, se despidió, y con ello, el frío intenso se apoderó del claro. El silencio se volvió denso, presionando sus mentes. Samuel sintió como el incesante latido de su corazón resonaba en sus oídos. Los recuerdos olvidados presionaban al fondo de su ser, ansiosos por escapar. ¿Y si esta es otra trampa?, preguntó Manuel, su voz un hilo tenso. ¿Y si al buscar al niño nos quedamos atrapados aquí para siempre? Si no hacemos nada, nunca sabremos la verdad. Es el momento de actuar, dijo Rosa, apretando los puños con determinación. Habían llegado tan lejos, no podían retroceder ahora. Con un impulso casi instintivo, Samuel dio un paso hacia el claro, aún titilando como una sombra. Hay una respuesta en nuestro pasado, incluso en lo más doloroso. Tal vez ese niño estaba entre nosotros todo el tiempo. Las palabras resonaron como un trueno. Un legado olvidado y oculto, una respuesta que se insinuaba como una sombra en sus corazones. Se miraron, sintiendo la conexión que los unía. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, proveniente de la profundidad del bosque. Un eco de lo que podrían haber perdido. Las sombras comenzaron a formarse, susurros llenaron el aire, arrastrando fragmentos del pasado.
Samuel, gritó Rosa, mira. ¡Ey! Sus ojos siguieron la dirección de su dedo, y allí, bajo un antiguo roble, una forma pequeña, delgada, emergía lentamente. Era un niño, sus ojos reflejando dolor y una profunda tristeza. ¿Pero quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó Manuel, sosteniendo la respiración. El niño se giró lentamente, su rostro marcado por cicatrices invisibles, como si la angustia de un pasado olvidado le pesara en los hombros. Tengo mucha hambre, susurró, su voz un eco desgarrador. El aire se congeló a su alrededor. El niño, ahora en el centro de su atención, comenzó a desvanecerse, como sucedió con Ana. No. Espera. Samuel extendió su mano, pero el niño se evaporó en un instante. Todo se oscureció, y ante ellos se alzó una pregunta aterradora: ¿a qué estaban dispuestos a renunciar para saciar esa hambre? Los tres amigos se miraron, compartiendo un miedo palpable. La puerta se cerró de golpe tras ellos, y lo único que quedó fue el eco de una risa lejana mezclada con el lamento de un alma hambrienta. La oscuridad se acercaba, y una certeza aterradora habitaba en sus corazones: el conflicto apenas comenzaba, y la verdadera pregunta era: ¿podrían enfrentar lo que habían olvidado? El miedo se había apoderado del claro, como una sombra espesa. El eco de la voz del niño seguía resonando en sus cabezas, envolviendo a Samuel, Rosa y Manuel en una atmósfera colmada de ansiedad. La figura del niño se había desvanecido, pero no su presencia. Sentían que estaba allí, observándolos. Al final, todos los años transcurridos habían acumulado un peso que ahora amenazaba con aplastarlos. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Rosa, con los ojos bien abiertos, buscando respuestas en las miradas de sus amigos. ¿Ese niño es el mismo que perdimos? ¿El que nunca buscamos? Tal vez el hijo de Ana. Nunca supimos lo que pasó con él, respondió Manuel, apretando su mandíbula. Cada palabra parecía un clavo más en el ataúd de sus recuerdos. La revelación golpeó la mente de cada uno como una tormenta. El sufrimiento que habían ignorado durante años cobraba vida de nuevo, como si nunca hubiera dejado de atormentarlos. Éramos tan jóvenes cuando ocurrió todo. No entendíamos, dijo Samuel, su voz llena de un arrepentimiento desgarrador. Quizás ese niño solo quiere que lo encuentren, que se reconcilien con lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Un estremecimiento recorrió a Rosa. Pero, ¿y si nunca lo encontramos? ¿Y si solo somos devorados por esta oscuridad? A medida que sus palabras colmaban el aire, las sombras a su alrededor parecían crecer, palpitar al ritmo de su miedo. Samuel miró a su alrededor, consciente de que el bosque se estaba cerrando a su alrededor. No podemos quedarnos aquí. Si Ana tenía razón, necesitamos seguir adelante. Este lugar está vivo. Está esperando que tomemos acción. Con un nuevo ímpetu, Samuel se adentró en el claro. La niebla seguía girando a su alrededor, reflejando los colores desvanecidos del pasado. Con cada paso que daba, el eco de la risa distante del niño se hacía más fuerte, como una melodía que atrapa a alguien en un sueño profundo. «Espérame», gritó Rosa, dándole alcance mientras cruzaban hacia el lado opuesto del claro. Manuel repasaba la historia en su mente mientras los seguía. El dolor nunca se había ido, solo se había ocultado detrás de risas y juegos. Ahora el niño parecía ser la clave de todo. La única manera de detener esto es enfrentarlo, enfrentar nuestros propios demonios, dijo Manuel, su corazón latiendo con una mezcla de temor y resolución. Sin embargo, mientras se adentraban en el bosque, la neblina turbia aumentaba, serpenteando como dedos fríos que intentaban atrapar sus pensamientos. De pronto, otra figura emergió de la oscuridad. Era una niña, igual de delgada que el niño anterior, pero con un brillo inquietante en su mirada. Su cabello estaba desordenado y su rostro sucio, pero había una luz en sus ojos que parecía abrumadora. ¿Por qué están aquí?, preguntó la niña, su voz suave, pero cargada de un poder oscuro. Buscamos a un niño, comenzó Rosa, pero la niña la interrumpió. ¿El que tiene hambre? En ese momento, todos sintieron el mismo nudo en el estómago. Un eco entre el dolor y la desesperación. ¿Quién eres? Samuel no podía apartar la mirada de aquella figura inquietante. Soy el eco de lo que olvidaron. Pueden seguir huyendo o enfrentar la verdad. Pero una elección debe hacerse. ¿Qué están dispuestos a sacrificar para salvar a quien aman? Sus palabras resonaron, intensas y punzantes. El aire se volvió espeso, y el oscuro secreto de su pasado se reveló ante ellos.
Sus corazones latían al unísono, comprendiendo que cada decisión que tomaran tendría un costo. La niña sonrió con una tristeza que cruzaba la delgada línea entre lo real y lo sobrenatural. Samuel miró a sus amigos, sintiendo el peso de aquella decisión inminente. Tal vez esta es la última oportunidad de encontrar paz, dijo con un hilo de voz, mientras la presión del momento los abrazaba. Cuando intentaron avanzar, el suelo tembló. Todo se oscureció de nuevo, y nuevamente escucharon el grito desgarrador, un llamado que llegaba desde el abismo de sus pasados olvidados. La pregunta flotó en el aire, pesada, estaban listos para afrontar lo que habían dejado escapar hace tanto tiempo. La niebla comenzó a cerrarse sobre ellos. Una sensación de inminente fatalidad llenó el ambiente. «No. No otra vez», exclamó Manuel, y un escalofrío recorrió su espalda. La oscuridad se abalanzó, pero sus luces de esperanza apenas comenzaban a brillar. ¿Serían capaces de enfrentar lo que jamás se atrevieron a recordar, o caerían en las sombras de su pasado, llevados por el eco de una vida que había gritado por ser recordada? La respuesta se acercaba, pero aún no podían verlo. El suelo tembló una vez más, y Manuel apenas pudo mantenerse en pie. Su corazón latía como un tambor en su pecho, el eco del terror resonando en sus oídos. Rosa y Samuel, temblando, se apretaron más cerca de él, creando una barrera involuntaria contra lo desconocido que se avecinaba. La figura de la niña brillaba en la penumbra, su rostro una mezcla de dulzura y tristeza, pero en su mirada había algo que desbordaba un poder oscuro. ¿Saben lo que han hecho? ¿Lo que han olvidado? Su voz se deslizaba entre ellos como un susurro escalofriante. La comida no es lo único que tienen que ofrecer. ¿Qué quieres de nosotros?, soltó Rosa, su voz apenas un hilo de desesperación, pero la niña solo sonrió más, alargando un momento que cargaba con el peso de afirmaciones no dichas. Solo vengo a recordarte el sacrificio que hiciste, respondió la niña. La culpa tiene costumbres extrañas, y el hambre del pasado se alimenta de la memoria. Mientras hablaba, el aire a su alrededor comenzaba a girar, produciendo un leve zumbido, como si el bosque mismo estuvo escuchando cada palabra. Samuel cerró los ojos un momento, recordando las risas que habían compartido en aquel claro, los juegos despreocupados de su infancia. Pero ahí, entre la risa y la alegría, había un rincón oscuro que nunca había logrado poner en palabras. Sacrificio, murmuró Samuel, sintiendo el frío recorrer su espalda. ¿De qué hablas? No hemos hecho nada. Todo lo que han evitado pensar, eso es lo que les consume. La pequeña hizo una pausa, como si esperara una comprensión que aún no llegaba. El niño, si no lo encuentran, nunca podrán estar en paz. Y el hambre de alguien siempre encuentra un eco. De repente, la niebla comenzó a retorcerse con ferocidad, por momentos pareciendo cobrar vida propia. La figura de la niña se convirtió en un borrón, y por un instante, la voz del niño resonó de nuevo, más fuerte, más dolorosa. «¡Ayúdame! ¡Tengo hambre!». Samuel sintió que pisaba sobre un precipicio, el vacío debajo de sus pies retumbaba al ritmo de su angustia acumulada. Este lugar, esta escena, cargaba con las verdades que habían enterrado, y el niño, que había sido su amigo y compañero, exigía que enfrentaran lo que habían evitado. Tal vez lo que necesita es que enfrentemos la verdad sobre su pérdida, dijo Rosa, su voz llena de una determinación renovada. No podemos seguir huyendo. ¿Y quién va a sacrificar qué?, preguntó Manuel, sus palabras llenas de un temor palpable. La niña los observaba, con un aire de conocimiento más allá de su edad. ¿Están listos para perder algo más que solo recuerdos? ¿O preferirán vivir siempre con esta sombra en sus corazones? La niña giró sobre sí misma, y en su movimiento la neblina se dispersó momentáneamente, revelando un rayo de luz que parecía tensarse entre los árboles. A medida que el sol titilaba, parecía prometer la posibilidad de redención, pero también traía a la superficie la carga de su silencio. ¿Así que qué eligen? La niña sonrió, y esa sonrisa, en lugar de calmar, intensificó la inquietud en el aire. Samuel tomó una decisión cuyo peso le paralizaba el aliento, y de repente, el claro resonó con ecos de sus risas infantiles, pero también con gritos ahogados, una sinfonía que fusionaba la alegría con el dolor. Un profundo silencio se apoderó del lugar justo antes de que decidieran. Debemos revisitar el pasado, descubrir qué ocurrió y liberar este dolor, se atrevió a murmurar Rosa, ahora decidida. No podemos permitir que el niño se quede atrapado en esta oscuridad. La figura de la niña comenzó a desvanecerse. Si buscan la verdad, la encontrarán.
Pero recuerden, el camino estará lleno de peligros. No todas las revelaciones llevan a la paz. Sus palabras se desvanecieron en un susurro, dejando tras de sí solo el eco de su advertencia, como un trueno en la distancia, el suelo bajo sus pies comenzó a agitarse nuevamente, más violento que antes, como si el bosque reclamara a sus intrusos. Una nueva amenaza estaba por surgir, y el silencio del claro se rompió con un crujido aterrador. Samuel, Rosa y Manuel miraron por encima de su hombro, sus corazones palpitando, sintiendo que lo que se avecinaba era solo el comienzo de un viaje del que no podían escapar. El miedo se apoderó de ellos una vez más. La niebla se espesó, el oscuro secreto aún flotando en el aire. ¿Lograrían desentrañar la verdad que para siempre había quedado enterrada, o el bosque los retendría para siempre en sus garras, devorando su pasado de forma implacable? El viento soplaba con fuerza, sacudiendo las hojas como si el bosque mismo estuviera vivo, recordándoles su historia. Samuel, Rosa y Manuel se miraron, comprendiendo que la única salida era arriesgarse y enfrentar lo desconocido. La figura de la niña y su misteriosa advertencia pesaban en el aire. La verdad se encuentra en el sacrificio, resonaba en sus pensamientos. Así, decidieron avanzar hacia el corazón oscuro del bosque, donde la sombra del pasado los aguardaba. Cada paso que daban parecía resonar en el suelo, y la niebla, espesa y fría, los envolvía. Se detuvieron al llegar a un claro, el mismo donde una vez habían jugado. Pero ahora todo parecía distorsionado, como si el tiempo hubiera desgastado la luz y la alegría que solía habitar ese lugar. Al centro del claro se levantaba un antiguo roble, su tronco estaba marcado con dibujos de sus risas infantiles, pero un aire sombrío lo envolvía. «Es aquí», susurró Rosa, su voz temblando. «Aquí es donde todo comenzó. Aquí es donde debemos encontrar respuestas». El aire vibraba con una energía inquietante, y de repente, un susurro conocido atravesó sus mentes: «¡Ayúdame!». Era la voz del niño. La desesperación se adueñó de ellos al recordar que cada uno tenía un precio que pagar por sus decisiones pasadas. La presión del momento era mayúscula. «Necesitamos acordarnos», Samuel dijo, aferrando el diario que habían encontrado, el cual parecía brillar débilmente, llamando su atención. Cada palabra escrita aquí podría ser la clave para entender el sacrificio que se requiere. Sin dudar, comenzó a leer en voz alta. Cada página que pasaba era como un puente hacia recuerdos olvidados, un sacrificio que los acercaba más a la verdad. Los ecos del dolor se alfombraron en su mente, y con cada palabra, comenzó a tomar forma una historia escondida. Lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas. «Debemos hablar. Necesitamos recordar el día que perdimos a Ana», dijo Manuel, con la voz rota. «No solo es su memoria, sino la nuestra también». Así, comenzaron a compartir. Uno por uno, abrieron sus corazones a los secretos que habían guardado durante tanto tiempo. Hablaron de promesas no cumplidas, de juegos olvidados, de risas que se perdieron en el eco del tiempo. La sombra del niño se hizo más tenue, como si cada confesión lo alejara un poco de la oscuridad que lo había atrapado. «Lo que olvidamos nos ha estado consumiendo», reconoció Rosa con un nudo en la garganta, «pero debemos enfrentarlo juntos». La atmósfera empezó a cambiar, cada palabra resonaba como un eco de liberación. De repente, la figura del niño apareció ante ellos, pálido y tembloroso. «Tengo hambre», susurró, con los ojos llenos de incertidumbre. «El miedo los ha mantenido alejados de la verdad que anhelo». «Ven, no tienes que quedarte atrapado en esto. Recuerda lo que éramos», dijo Samuel, alzando las manos en un gesto de paz, y así, poco a poco, algo cambió. El rostro del niño comenzó a desarrollar líneas de esperanza. La luz del claro se intensificó. Estaban rompiendo las cadenas del pasado, dándole un alimento nuevo a la memoria, una oportunidad de sanar. La oscuridad que había dominado el bosque comenzó a disiparse, revelando la conexión que antes había tejido con fuerza entre ellos. De repente, un grito resonó en su interior. La risa de Ana. La niña del bosque se apareció a su lado, con una sonrisa de alivio. «Finalmente», dijo, su voz llenaba el aire con dulzura, «han enfrentado su dolor, y eso libera no solo a ustedes, sino también a mí y a los demás atrapados en el eco de su soledad». Con cada palabra, la luz brilló más fuerte, sacando a flote recuerdos tristes y momentos de alegría. Las sombras del bosque parecían replegarse, tomando la forma de corrientes suaves que abrazaban a los amigos y a Ana en un torbellino liberador. El niño, comenzando a sonreír, susurró:
gracias, gracias por recordar. Y en ese momento, todo cobró vida. La risa resonante del pasado llenó el claro, y la oscuridad se retiró lentamente, como una niebla al amanecer. El peso de la culpa se desvaneció, dando paso a la luz que siempre había existido en sus corazones. Cuando la luz se apoderó de ellos, supieron que habían triunfado. La figura de Ana danzó junto a ellos. Ahora están juntos, en la armonía que siempre debieron ser. Han liberado no solo a un niño perdido, sino también a la esperanza. La conexión entre ellos brilló intensamente, como un hilo dorado que nunca se había roto. Con este cierre, las sombras del bosque se fueron, dejando un claro lleno de vida y nuevos comienzos. Nunca habían estado tan unidos. La historia no terminó en un eco de desesperanza, sino en un canto de liberación. El sacrificio se había hecho. Habían enfrentado lo que los había mantenido atados y ahora eran una fuerza, un recordatorio de que la luz siempre puede encontrar su camino, incluso a través de las sombras más densas. Estaban listos para regresar, transformados y renacidos, un sonido a la vez de risas y memorias. Es momento de recordar. Es momento de no olvidar. Cada historia tiene un precio, así como cada sacrificio trae consigo una esperanza. Si quieres descubrir más historias sobre memoria y sacrificio, necesitas suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad. No olvides dar like ahora, ya que alimenta el algoritmo y ayuda a que estas historias continúen surgiendo. Déjanos tus comentarios, tus teorías, queremos saber qué piensas. Y por último, comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta increíble conclusión. Tu apoyo realmente hace la diferencia,